Dice la palabra en el Salmo 100 que entremos a sus atrios con alabanza. Así es que en esta tarde mi hermana Ramona está encargada de esa parte. Adelante, mi hermana Ramona. Amén, amén, mis hermanas. Que Dios me la bendiga a cada una de ustedes. Y esta alabanza es para ti, Señor. Aleluya. Ven en pos de mí. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes. Canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes. Canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Aleluya. El Señor nos dice, ora, ora, ora sin cesar y no desmaye. También nos dice que cante para Él. Y es lo que hacemos, aleluya. Gracias, mi hermana, hasta aquí mi parte. Continuamos con esta clase. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchas gracias por esas alabanzas hermosas que llegan al trono de la gracia. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y como cada semana saludamos y le damos gracias también a nuestros hermanos de Latinoamérica que nos ven por el canal de YouTube cada jueves. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor incline su rostro hacia ustedes y ponga en ustedes mucha, pero mucha paz. Muchas gracias. Y vamos a estar leyendo el versículo que más me impactó esta semana. Yo no sé ustedes, pero yo me he deleitado leyendo esta historia de Abimelech. Y entonces aquí el versículo de Jueces 9:23, que dice: envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Me impactó mucho porque dice aquí que envió Dios. Fue Dios que envió ese espíritu. Y yo quiero que el ministro, como siempre, nos va a empapar más de esa lección. Así que muchas gracias, ministro. Adelante. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. 17 almas ahora mismo en esta clase, ¿verdad que sí? Preparado para lo que viene, porque no es lo mismo estar informado de la venida de Cristo y saber que Él viene, que está preparado para ese día. Hoy en día, el anticristo recibe una enorme atención, hermanos y hermanas, atrayendo a personas tanto por el miedo al caos como por la promesa de un falso Mesías, ¿verdad que sí? Sin embargo, eh, no le estamos dando tan atención como deberíamos darle a la venida de Cristo, a ese gran rapto. Ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos, porque el Señor nos dice en Tesalonicenses que Él nos ha puesto su iglesia para sufrir. Entonces, la iglesia será levantada. Aquel que piensa conocer el anticristo, pues va a estar aquí en esa gran tribulación. Nosotros como iglesia, seguidores de Cristo, no pensamos conocer el anticristo. Él dice en Mateo 24, dice, dichoso el siervo, dice él, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Dice que le asegura que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Y ese capítulo, versículo, Mateo 24, está escrito para nuestra generación hoy en día, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que
hacer la palabra. Habemos 18 aquí. Si el Señor regresa en este tiempo, seremos raptados automáticamente porque estamos haciendo su palabra. Así como fue salvos, fue raptado el ladrón en la cruz instantáneamente, así seremos nosotros. Preparémonos, hermanos y hermanas, para la venida de Cristo, no para el anticristo. Que eso no le asuste. De todo lo que se está informando en la noticia, nada de eso debemos de preocuparnos, porque seremos raptados antes de ese tiempo. Seremos raptados antes de ese tiempo. No es que sí, estamos esperando no, seremos raptados, porque así como todas esas profecías se cumplieron, así se van a cumplir. Y hoy entrando a esta lección número 38 del libro de los jueces, yo diría el periodo más oscuro del pueblo hebreo en aquel tiempo. Hoy vamos a estar estudiando una historia fascinante que nos va a enseñar de cómo nosotros actuar, de qué pedir y cómo pedir, porque hoy el mundo tiene los líderes que se merece porque lo hemos pedido. Y este capítulo aquí, 9 al 12, vamos a estar estudiando el fracaso de Abimelech, el sexto juez, y el voto de Jefté. Dos historias fascinantes que nos van a traer una lección extraordinaria para las vidas de nosotros como cristianos. Alguna vez desmedidamente hacemos votos al Señor y estamos hablando de todo, me incluyo yo. Yo diría que si se hace una encuesta al cristiano y si le hace la pregunta, ¿ha usted hecho algún voto indebido al Señor? Y yo creo que un 100% levantaríamos las manos, porque lo hemos hecho. En cierto punto de nuestra vida, cierto momento de nuestra vida, hemos puesto al Señor al medio, lo hemos tirado al medio, como decimos. Señor, si tú me das esto, yo hago esto. Señor, yo voy a hacer esto, pero yo necesito que tú me des esto. Señor, me voy a portar bien, pero yo necesito. Entonces, ese es el mismo voto aquí que hizo Elimelech. Y vamos a aprender el por qué nosotros no debemos de hacer lo mismo que hizo Elimelech en este libro de jueces. La semana pasada vimos la historia de Gedeón y su ejército, ¿verdad? Hoy vamos a ver, tras la muerte de Gedeón, sus 70 hijos, dice que reciben el control de Israel. Y uno de los hijos de Gedeón, llamado Abimelech, dice que conspira con sus madres y sus parientes aquí para derrocar a su padre. Eso lo vemos todos los días, ¿eh? No ha cambiado nada. Esa unión, esa confabulación de familia para derrocar a familia, para irse contra Dios. Aquí finalmente comienza su reinado matando, dice el libro, a 69 de los hijos de su padre en una piedra. No sé cómo lo hizo en una piedra, ¿verdad que sí? Porque no menciona con una piedra, sino en una piedra. Al parecer hubo una lucha ahí. La escritura no describen exactamente cómo pasó, pero sí dice que mató a 69 de ellos y uno se salvó. Uno se salvó. Y vamos a ver la lección extraordinaria, como dije anteriormente, que nos trae esa enseñanza hoy de Abimelech. Vamos a comenzar a leer la primera lectura de esta lección que está en Jueces 9, que la dejamos de la semana pasada y creo que la hermana Cristina la va a leer para nosotros. Jueces 9, 5 al 6. Hermana Ramona, ¿me puede ayudar? Cristina no ha entrado. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Amén. Amén. Eso sucedió. Hubo una revuelta, mató al 69 y uno se escapó. Ahora, ¿quién fue exactamente Abimelech?
aquí en el libro de Jueces. Abimelech, uno de los hijos de Gedeón, dice que fue juez de Israel después del liderazgo de su padre. Y se le menciona por primera vez en Jueces 8:30 y 8:31, donde leemos, dice que tuvo 70 hijos, Gedeón, que fueron su descendiente directo porque tuvo muchas mujeres, al igual que el rey Salomón en aquel tiempo. Pero tuvo una concubina que tenía en Siquén, que tuvo un hijo llamado Abimelech. Gedeón era de la tribu de Manasés, recordemos eso, y había guiado a Israel en la victoria a pesar de tener todo en contra humanamente hablando, como vimos la semana pasada. Dice que después de esta victoria se hizo rico y tuvo varias esposas, incluida una concubina en Siquén, que fue la madre de Abimelech. Abimelech dice que quiso gobernar sobre Siquén, eliminando toda oposición, es decir, matando a todos los demás hijos de Gedeón. Esto lo vemos muy a menudo, lamentablemente, la traición, como dije anteriormente, entre familias por el poder. El poder llega a cegar a la gente y llega a remover el amor y la humildad del ser humano hoy en día. Lamentablemente vemos eso mucho hoy en día en los templos, donde líderes se van contra líderes. No importa alguna vez qué suceda a la congregación o qué sucedan a los hermanos. Solo vemos el poder y lo que queremos hacer, ¿verdad? Algunas veces no enfocamos tanto en lo físico que olvidamos lo espiritual. Olvidamos el daño que vamos a hacer espiritualmente a una congregación cuando nos enfocamos solamente en que aquel es mejor que aquel o aquel hizo mal. Sin embargo, es triste cuando se forma eso porque no olvidamos de algo sumamente importante y fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En aquel tiempo, donde lamentablemente la justicia divina no trabajó. Yo creo que en la Biblia, uno de los casos más importantes donde vemos que la justicia divina trabaja al contrario, ¿verdad? Donde al inocente lo encuentra culpable y a los culpables nosotros nos encuentra inocente. Y ese fue el caso de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, ¿verdad? Lamentablemente lo encontraron culpable al inocente y a nosotros los inocentes culpables. Hoy en día pasa eso muy a menudo y tenemos que tener cuidado, más enfocarnos en lo espiritual y en el daño que podemos causar pensando que vamos a hacer el bien, ¿verdad? Eh, y hoy, como dije anteriormente, no vemos ese daño que pueda venir de cualquier decisión errada que se pueda tomar, sea en un templo, sea en una casa, sea en una congregación, en cualquier sitio, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir leyendo jueces aquí, jueces 9:1 al 2. Hermana Iris, si está por ahí, que nos lo va a leer. Nos va a hablar un poquito más de Abimelech. Buenas noches para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a siguen a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oído de todos los siguientes, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jero- Jerobal, os que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Amén. Gracias, hermana Iris. Amén. Recordemos, Jerobal es Gedeón. Se le puso ese nombre cuando él destruyó el altar de su padre, el altar de Baal, y le cambiaron el nombre. Aquí él está confabulando para tomar el poder de Israel.
de una forma en que confabula con su madre y su familia, ¿verdad? De esa parte. Recordemos que su madre fue una concubina que tuvo Jerobal o Gedeón en Siquén. Y aquí lo vemos a él conspirando para él hacerse rey, para tomar control, ¿verdad? Y va a hacer todo lo imposible, todo lo posible para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Y eso lo vamos a ver más tarde. Esa es la gran lección que nos enseña este rey aquí, el cual fue el primer rey, porque lo escogieron como rey. Mucha gente dice que el primer rey de Israel antes de David fue, wow, se me va el nombre de Saúl, Saúl, Saúl. el rey Saúl, exactamente. Pero aquí nombran a Elimelech como rey. Se le llama juez, pero él dice que él es rey. Dice aquí que todos fueron asesinados, excepto el hijo menor de Gedeón, Jotán. Dice que Abimelech entonces fue proclamado rey de Siquén. Eso lo vemos en el versículo 6. Así mismo lo menciona, rey de Siquén, no juez, mas rey, dice. Después de gobernar Siquén durante 3 años, surgió una conspiración contra Abimelech, dice la palabra. Como siempre, ¿verdad? Todo lo que comienza mal va a terminar mal. Es por tal razón por la cual nosotros tenemos que orar al Señor para dirección, para que todo lo que comencemos, lo comencemos bien. Porque si lo comenzamos mal, va a terminar mal. Algunas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y no la estamos haciendo porque o no estamos orando o no estamos siguiendo los mandatos del Señor, así como sucedió en aquel tiempo cuando el rey David quiso mover el arca, ¿verdad que sí? Que lamentablemente hubo una muerte cuando Asá quiso tocar el arca y murió. ¿Por qué? Porque el rey David, siendo el rey David, no siguió los mandamientos del Señor. Y eso pasa todos los días hoy en día, hermanos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza, pero el Señor dice que no es con tu fuerza, es con el Espíritu del Señor. Y fallamos, herimos a personas, destruimos congregaciones, destruimos familias, destruimos amistades, porque no nos frenamos alguna vez a orar y a pedir dirección del Señor. Aquí el texto señala, dice, pero una mujer que estaba en la torre, dice, arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Wow. Una mujer. Es importante como vemos el papel de las mujeres en la Biblia. Siempre que el Señor usa una mujer para algo, es para algo importante. No la usa simplemente por usarla. Y aquí menciona que esa mujer, dice, arroja una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Dice que entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer me mató. Y como mencioné anteriormente al rey Saúl, esta historia se repite con el rey Saúl también. Lo mismo le pasó al rey Saúl, lo mismo él pidió que su escudero le metiera una espada y lo matara, porque no quería ser capturado por sus enemigos. ¿Ok? Aquí vemos esa gran arrogancia de este juez. Dice que el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada uno de ellos se fue para su casa. Dice que una rueda de molino lo mató. Una rueda de molino era una roca grande de unos 45 centímetros de diámetro. Y fue eso lo que cayó sobre la cabeza de Abimelech. Y aunque sobrevivió el golpe, dice las escrituras, sabía que no viviría mucho y ordenó a su joven escudero que lo matara para no quedar con la vergüenza de haber muerto a mano de una mujer. Wow. Esto es una práctica que también se ve en otros pasajes del Antiguo Testamento. Dice que el joven aquí cumplió la orden
y la batalla terminó con la derrota de la fuerza de Abimelech. Abimelech, hermanos y hermanos, representa un ejemplo negativo de cómo debe influenciar un líder. Eso es importante para un líder, especialmente un líder cristiano. Un líder cristiano que tiene que darlo todo, todo por la obra del Señor. Todo. Alguna vez hasta llegar a perder. Alguna vez hasta llegar a perder para que la obra del Señor marche y vaya bien como debe de ir. Aquí vemos que Abimelech gobernó por la fuerza, asesinó su posición y dirigió de tal manera que incluso sus propios súbditos intentaron rebelarse con él. Su propia gente intentaron rebelarse con él porque llegamos a un punto donde ya no estamos en el espíritu, más bien en la carne y manejamos las cosas como hombre. Entonces es cuando el pueblo se viene contra ti. Y vemos aquí en contraste con el liderazgo positivo de su padre. Abimelech se enfocó en su propio beneficio personal. Lamentablemente, es una enseñanza grande, porque muchos se enfocan en el beneficio personal, causando muchos daños en el proceso a otras personas. Curiosamente, aquí se hace referencia a la muerte de Abimelech muchos años después, durante el reinado de David. Sí, dice que cuando Urías fue puesto en la primera línea de batalla para que muriera, Joab envió un mensaje a David que decía: ¿quién mató a Abimelech? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobal o hijo de Gedeón? Dice, ¿no arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro de manera que murió en Tebes? Esto lo leemos en segunda de Samuel 11:21. Vamos a leer segunda de Samuel 11:21. ¿Quién lo tiene que me lo pueda leer? Hermana Glenis, si está por ahí. Buenas tardes, Dios lo bendiga a todos. Y la palabra dice así: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebet? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Amén. Amén. Wow, qué mensaje. Cuando unimos ese mensaje con la historia de David, el pecado de David ¿cómo se llamaba ella? No es Jezabel. Alguien me menciona, ¿cuál es la esposa de David? Creo que Bexabé, si no me equivoco. No recuerdo el nombre de ella ahora mismo. Pero el pecado de él con esa mujer, ¿qué pasó ahí? O sea, él con un pecado quiso tapar a otro, lamentablemente. Y segunda de Samuel Ministro, 11:21. ministro, ¿será la esposa de la hija de Saúl? No, no, Amica. no. Ah, ok. Ahora mismo vamos a llegar ahí. La esposa de Urías. La esposa de Uría, Y exactamente. se llamaba Bexabé. Betsabé, no Jezabel. Jezabel fue la esposa Jezabel, sí. del rey malvado de Israel. Betsabé, la esposa que la tomó él como esposa, ¿verdad que sí? Segunda de Samuel 11:21 aquí. Forma parte de la estrategia militar de Joab. Aquí dice, para justificar la muerte de Urías, el Eteo. Dice que Joab aquí anticipa que David se enojará por una maniobra fallida en la guerra, por lo que instruye al mensajero a citar la muerte de Abimelech en el Antiguo Testamento, advirtiéndole aquí que debe asumir riesgos en la batalla. Esta referencia aquí, hermanos y hermanas, tenía un mensaje tanto práctico como espiritual para David, tanto práctico como espiritual. En lo práctico, recordaba que Abimelech era un ejemplo de lo peligroso que era acercarse demasiado a una muralla durante una batalla, porque cualquier cosa le podía caer. Pero en lo espiritual, señalaba el error de liderar en busca del beneficio propio.
en lugar de hacerlo al servicio de Dios. Y eso mismo hizo el rey David. En esa batalla estaba liderando así para él, para beneficio a él, poniendo a Urías enfrente para que lo mataran, para él quedarse con esa única ovejita que tenía Urías. Sin embargo, como le dijo Samuel, Samuel le dice que él, Urías, solo tenía una ovejita, mientras tanto que ese rey, esa persona tenía cientos de ovejitas. No quiso mencionar a la esposa. Y vino ese que tenía cientos de ovejitas y viene y le quita esa única ovejita a aquel que tenía una nada más. Entonces, en lo espiritual ahí le está dando un mensaje al rey David. Y eso pasa cuando tratamos de nosotros de liderar con beneficio propio y no a la obra. Dice que Abimelech se sometió a la misma violencia que infligió a sus hermanos. En lo que podemos ver la antigua ley, ojo por ojo y diente por diente, muy aplicada en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Es triste lo que aprendemos de estos dos reyes cuando en su tiempo quisieron liderar para ello, para su propio beneficio y no para el beneficio de Dios o del pueblo de Israel. Y vemos el final de lo que pasa cuando nos vamos en contra de la palabra de Dios. Como dije anteriormente, como líderes algunas veces tenemos hasta que perder y perdiendo se gana, ¿verdad que sí? Porque dejamos que Dios actúe. Y en el tiempo, en el futuro, vemos y miramos hacia atrás y decimos, wow, pero tú sabes qué, fue mejor hacerlo así porque fue Dios que actuó, no fui yo como hombre. Y esa historia aquí hoy nos relata ese escenario de lo que pasa hoy en día, que pasó allá. Es por esta razón por la cual el Señor siempre en esta historia, como dije anteriormente, las historias se repiten. Es para que aprendamos de esos errores que ellos cometieron y no lo que metamos nosotros hoy en día. Lamentablemente eso suele pasar muy a menudo hoy en día, hermanos y hermanas. Sigamos leyendo Jueces 9:24, a ver qué nos dice con referencia a los 70 hijos de Jerobal. Jueces 9:24. Hermana Elena, por favor, ayúdeme. Amén. Dice así, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermana Elena. Amén. Jueces 9:24, que explica el momento en que Dios hace justicia poética aquí, divina, sobre los hombres que cometieron una masacre. La justicia recayó sobre Abimelech, dice, quien asesinó a sus 70 hermanos para usurpar el trono, y sobre los habitantes de Siquén, quienes financiaron y apoyaron este baño de sangre para obtener poder político. Como acabo de decir, para obtener poder. Y aquí Dios ha dejado de mostrar misericordia a Israel. Y en cambio aquí promete justicia y una retribución perfectamente proporcionada. Una retribución perfectamente proporcionada. Porque muchos cristianos solo conocen al Dios amoroso, misericordioso, pero Dios también es fuego consumidor. Tenemos que tener cuidado en eso. Dios no comparte su gloria con ningún otro ídolo. Ningún otro ídolo. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, comenzamos a idolatrar a otras cosas. Y ahí viene la tragedia. Jueces 9:56 al 57. Vamos a leer ese, por favor. Alguien me lo lee. Jueces 9:56, 57. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Amén. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre su cabeza. Y vino sobre ellos, dice, la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Wow.
Dios no se queda con nada de nadie, hermanos y hermanos. Es por tal razón por la cual tenemos que estar preparados espiritualmente en oración todos los días, porque es que el enemigo está ahí y con todos los afanes de todos los días nos hace desviar del camino del Señor. Este versículo aquí concluye la tragedia histórica de Abimelech, enseñando que Dios no deja de la maldad impune, ¿no? El pasaje aquí muestra cómo la consecuencia de la traición y el derramamiento de sangre regresan exactamente sobre quienes lo cometieron, cumpliendo así la justicia divina y la maldición de Jotán. Siempre el Señor dice, no te preocupes por lo que hacen maldad, porque en breve momento verán que triunfarán, pero eso se acabará. ¿Sí? Dice que todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y se cumplió ello en la maldición de Jotán. Durante toda la historia de Abimelech, hermanos y hermanas, Dios permanece ominosamente silencioso. Y no solamente en la vida de Abimelech, en la vida de todo cristiano en cierto momento de la vida. Dios permanece ominosamente silencioso, excepto para confirmar aún más el camino de la autodestrucción de Israel en este momento. Hay muchas veces, hermanos y hermanas, que Dios ominosamente, sí, ominosamente se mantiene en silencio en nuestras vidas. Hay tiempos que queremos hacer las cosas a nuestro antojo, así como el rey David, como dije anteriormente, lo hizo al querer mover el arca, sí, y el pobre Asa murió porque no siguió los mandamientos exactos del Señor. Y esa es la razón primordial por la cual estudiamos la palabra del Señor. El Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tenemos el conocimiento para seguir sus mandatos, no vamos a fallar. No vamos a fallar porque vamos a hacer la cosa de acuerdo a como Él quiere que nosotros la hagamos. ¿Sí? Y esto, hermano, no significa que Dios esté ausente en la cada vez más espantosa victoria de Abimelech. Él no está ausente, recordemos eso. Él está ahí, Él está silencioso, que es muy diferente. Él está presente, pero está silencioso. Jueces 9:49 dice, más bien Dios dirige la sed de sangre de Abimelech hacia un merecido final. Así como en los últimos tiempos, dice el Señor en segunda de Tesalonicense, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Wow. Es el mismo espíritu que usó con Abimelech. Es el mismo espíritu que él usará en los últimos tiempos para aquellos que no creen en él, para que sigan en sus deleites. ¿Sí? Y por tal razón por la cual el Señor le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Es triste, hermano. Es triste porque alguna vez usted le habla a una persona de toda manera y esa persona no escucha. Ahora que tienen el tiempo para escuchar, el Señor dice ahora, escucha mi palabra mientras el tiempo existe, porque vendrá el tiempo que no estaré ahí. Y es verdad, Él lo dice. Vendrá el tiempo que para muchos Él no estará ahí. Ese tiempo se acerca, hermanos. Se siente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos preparados para esa venida. Así como la conspiración de Abimelech dependía de apoyo de la familia, de su madre, de la matanza de sus hermanos en una piedra. Abimelech es asesinado por una madre con una piedra. Wow. Todos los caminos del Señor son perfectos. Abimelech aquí recibe una retribución perfectamente proporcional por su crimen. Una mujer le aplasta el cráneo con una piedra. Una mujer.
Vamos a leer Jueces 9:53 otra vez. ¿Quién lo tiene por ahí que me lo lea? Hermana Hermana Rocío Yadira. Morales. Hermana Yadira. Amén. Jueces 9:53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Amén. El Señor usa a quien Él quiera usar para su misión. Mujer, hombre, débil, fuerte, inteligente, astuto, a quien Él quiera usar. Pablo en su carta a los romanos nos dice que el juicio de Dios se ve cuando nos entrega a nuestros deseos pecaminosos. Wow. Lo leemos por arribita, pero es tan poderoso ese versículo. Él dice que el juicio de Dios se ve cuando nos entregas a nosotros a nuestros deseos pecaminosos. Ya no vemos la luz, caminamos en la oscuridad. Esa es la razón por la cual la tribu de Benjamín comenzó a caminar en la oscuridad. En esa historia que veremos más adelante, la historia del levita y su concubina, ¿verdad? El abuso que se hizo con esa mujer en ese tiempo y el trato que se le daba a esa mujer en esa tribu o a las mujeres en esta tribu. Es algo triste de ver cómo se trataba la mujer en ese tiempo, especialmente esa tribu. Vamos a leer Romanos 1:24 a ver qué nos dice eso con referencia a que Él no entrega a nuestros deseos pecaminosos. Romanos 1:24. Hermana Wilma. Está ahí, parece que tiene problemas con el micrófono. Hermana Wilma, si no, entonces me lo puede leer la hermana Ramona, que parece que... Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Eso pasa hoy y va a pasar en esa gran tribulación, donde se clamará al Señor y el Señor ya no escuchará. Donde no importa lo que usted le predique, ellos no entenderán. Al igual que Abimelech, una vez que nos dedicamos a los dioses de este mundo, no debemos esperar misericordia del Señor, sino una justicia lenta y brutal. Recordemos eso. La manera en que deshonramos a Dios y dañamos a los demás, hermanos y hermanas, vuelve a nosotros en perfecta proporcionalidad. Recordemos eso. Si alguien a usted le hizo un daño, ore a Dios. Ore, porque está escrito, la venganza es mía, dice el Señor. No, no te vayas hacia esa oscuridad. Sigue caminando en la luz, porque dice que el tiempo vendrá en que los ángeles del cielo separarán el trigo de la cizaña. Hoy estamos todos mezclados. Hoy vivimos juntos. Hoy vamos a la iglesia juntos. Hoy trabajamos juntos. Hoy dormimos juntos porque pasas en cónyuges donde uno alaba al Señor y otro odia al Señor. Es por tal razón por la cual las palabras dicen: en aquel tiempo en el campo estarán dos, uno será levantado y el otro será dejado. Porque hoy vivimos entre la cizaña, pero no podemos remover la cizaña del trigo. Solo los ángeles en aquel tiempo lo harán. Romanos 2:6. Sigamos leyendo, por favor. ¿Quién tiene Romanos 2? La hermana Sandra. Sí, amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Wow. Eso es poderoso.
El Señor va a pagar por usted. Recuerde, va a pagar a aquel que hace obras malas, también aquel que hace obras buenas. Eso está claro ahí. Trabaje para el reino de Dios, día tras día. Dé todo por el reino de Dios. Usted no es de este mundo, recuerde eso. Estamos aquí de pasada. Vamos al reino donde en realidad pertenecemos. El Señor dice, e iré y prepararé hogar para ustedes y regresaré por ustedes. Hoy más que nunca tenemos que darlo todo por el Evangelio y la palabra. Hoy, vivir para el Señor, porque estamos viviendo en unos tiempos que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y hoy más que nunca las noticias de este mundo narran lo que va a pasar. Narran, ellos mismos lo están narrando. Ellos mismos están planificando, haciendo el plan perfecto para ese gran rapto. Ellos mismos lo están. Entonces dice el Señor que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero déjeme decirle, esta es una buena noticia para aquellos de nosotros que hemos experimentado una maldad despreciable por otros. Nuestros torturadores, dice el Señor, serán recompensados poéticamente por el daño que nos han hecho. Pero no de manera inquietante, hermanos. Todos todavía estamos bajo la advertencia. No de manera inquietante, recordemos, ni yo soy mejor que usted, ni usted mejor que yo. Porque todos todavía saltamos hacia esa gloria y caemos corto si no firmamos ese pacto de Juan 3:16. El Señor murió por cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que aceptarlo a Él. Dice el Señor que aquel que ya no creyó ha sido condenado, mas el que cree ha sido salvado. Romanos 3:23. ¿Qué nos dice Romanos 3:23 con referencia a eso? Hermana Amén. Janet. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero gracias al Señor que vino a esa cruz, murió por nosotros. Y hoy en día tenemos juez, el juez perfecto, el rey perfecto, aquel que nos llevará con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Así como los ciudadanos de Israel rechazaron a los hijos de Gedeón en aquel momento, nosotros hoy, este mundo rechaza el liderazgo de Dios día tras día. Prometemos una lealtad crítica a la codicia, el orgullo, el poder, al igual que Abimelech confiaba en la violencia. Hoy el mundo confía en la violencia. Sí, confiamos en que nuestros deseos nos brindarán el poder, la seguridad y la felicidad que buscamos y no lo vamos a encontrar ahí. El mundo está buscando donde no hay felicidad, donde no hay paz hoy en día, así como buscó Abimelech en aquel tiempo. Sí, no debería de sorprendernos que esas cosas den la vuelta, hermanos y hermanas, que nos castiguen en una forma proporcionalidad brutal. Pero la justicia de Dios no es su última palabra para nosotros. Ahí hay aliento. La justicia de Dios no es su última palabra para nosotros. Dios es rico en misericordia, hermanos. Se envía a otro juez, a su pueblo infiel e indigno, pero hoy envía el juez correcto, el último juez, Jesús, que a diferencia de Abimelech, es el juez legítimo de su pueblo. Sí, pero lamentablemente Jesús no recibe lo que merece. No, Él no recibe lo que merece. Recibe lo que nosotros merecemos. Jesús permite que nuestra maldad caiga sobre Él.
En lugar de un golpe de estado, Jesús absorbe la justicia que merecemos en un acto de sacrificio, hermanos. Él pone el fin al castigo que no hemos ganado nosotros, ¿sí? Y justifica a todos los que aceptan su liderazgo. A cada uno de nosotros que acepta su liderazgo, nos justifica. Somos justificados por él ante el Padre. Tenemos el mejor juez. Romanos 3, 25 al 26 nos dice lo siguiente. Hermana Dianeri lo vas a leer. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Muy claro. Muy claro. Romanos 3, 25, 26 aquí. Recuerden, es considerado el corazón del Evangelio. Sí, por lo que dice. Resuelve un dilema crucial aquí. ¿Cómo un Dios perfectamente justo puede perdonar a pecadores culpables sin pasar por alto la maldad? ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a pecadores culpables sin pasar por alto la maldad? Aquí la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz satisfizo la justicia divina, permitiendo a Dios perdonar juntamente a quienes tienen fe en Él, porque somos justificados solo por la fe, no por las obras. Solo por Él somos justificados. Jesús es el único líder digno de nuestra lealtad. Nos da la bienvenida a su reino, donde lo único que nos queda es la misericordia. Abimelech representa un ejemplo negativo aquí de cómo un líder debe influenciarse, cómo un líder debe tratar a su pueblo. Dice que gobernó por la fuerza, asesinó a su oposición y dirigió de tal manera que incluso sus propios súbditos intentaron rebelarse contra él. En contraste con el liderazgo positivo de su padre, Abimelech se enfocó en su propio beneficio personal, causando daños a muchos en el proceso. Porque eso es lo que tenemos que ver hoy. Hermanos, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, porque la justicia de Dios es perfecta. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y aquí esta lección nos enseña a nosotros, a través de este juez, lo que pasó con él. Triste, ¿verdad que sí? Pero de ello aprendemos, porque por algo el Señor puso estas historias en la Biblia, para que nosotros no cometamos el mismo error que ellos cometieron. Jueces 10 y 12, rapidito, el voto de Jefté. Aquí en Jueces 10 y 12 vemos que nuestro Señor Jesucristo experimenta el silencio de Dios por nosotros. Escúchenme esto. Nuestro Señor Jesucristo experimentó el silencio de Dios por nosotros. Y al experimentar el silencio de Dios, Jesús ahora habla una palabra mejor que la de derramamiento de sangre de Jefté. Somos hijos e hijas a quienes Él nunca abandonará. Aquí vemos que Israel se hunde cada vez más en la oscuridad. El liderazgo de Jefté está marcado por el ominoso silencio de Dios. El Señor llegó al silencio más grande aquí. Dice que Israel ora, pero Dios se niega a responder. Jueces 10:12. 10:13, perdón. La tiene el hermana Yadira. Amén, amén. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos
Por tanto, yo no os libraré más. Wow. Porque mi espíritu solo contendrá con el hombre 80 años. El Señor pone el límite hasta cuándo el espíritu de él estará con el hombre. Y aquí dice, por tanto, yo no os libraré más. Wow. A pesar de que Israel, hermanos y hermanas, alardeaba de dejar de al lado sus ídolos, Dios se niega a encontrar un nuevo libertador. Sí. Dice Jueces 10:16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí, en cambio, Israel debate entre sí, ¿quién los dirigirá? ¿Quién será su próximo juez? Y finalmente acaba en manos del hijo de una prostituta, Jefté, con una reputación de guerrero y bandido. Oiga, ¿a quién Israel va a tomar como juez? Jefté fue juez de Israel durante 6 años y después del liderazgo de Jair. Jueces 11:3. Vamos a leer Jueces 11:3, hermana Rocío Torres, si está por ahí. Amén, bendiciones. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Amén. Amén. Dice aquí que Jefté acepta derrotar a los amonitas a cambio del derecho de gobernar sobre Israel. Y para comenzar, Jefté era galadita, pero hijo de una prostituta. Aunque era un guerrero valiente, dicen las escrituras, fue rechazado por su familia al llegar a la adultez, por considerarlo un hijo ilegítimo. Y aquí el versículo 3 narra, dice que se fue a vivir a la tierra de Tob, donde se juntó con hombres indignos. Más adelante dice que los amonitas se levantaron en guerra contra Israel. Y entonces dice las escrituras que los israelitas buscaron a Jefté y le pidieron que los ayudara. Esta es una historia que nos va a dar una enseñanza aquí poderosa. Escuchen bien, aprendan esto, porque es que esto lo vivimos todos los días. Dice que los ancianos de Galaad le ofrecieron gobernar sobre ellos si lo ayudara a derrotar al enemigo. Están tratando de hacer un trato que dice que Jefté aceptó la propuesta y envió un mensaje al rey de los amonitas para intentar evitar la guerra. Dice que Israel está de acuerdo y Jefté demuestra inmediatamente aquí que es un talentoso diplomático y orfebre. Los enemigos de Israel, dice aquí, los amonitas afirman que Israel inició una agresiva toma de posesión de sus tierras y quieren recuperarlas. Sin embargo, lleno de sabiduría y política, dice que Jefté explica diplomáticamente la inocencia de Israel. Y esto nos lo narra aquí Jueces 11:17. 11:17, hermana Stephanie, lo vamos a leer si está por ahí. Hermana Rocío, usted lo tiene ahí, por favor. Rocío Torres, Jueces 11:17. 17. No está lista, hermana Elena, entonces. Amén. No Amén, te... amén. Oh, ya. Tiene, adelante. Sí. Entonces, Dale, Rocío. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Amén. Amén. Dice que con astucia Jefté aquí le recuerda al rey de Amnón que fue Israel quien fue atacado sin provocación y que ganó la tierra en un combate justo. Era tremendo diplomático este hombre aquí. Aquí en Jueces 11:20 y 21, las palabras de Jefté demuestran que Israel es inocente de la agresión
y gobierna legítimamente la tierra, como nos narra aquí Jueces 11:27. Sigamos leyendo 11:27, la hermana Mercedes, si está por ahí. Buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Amén. Aquí hace algo el correcto, por fin. Dice Jehová, que es el juez. Está poniendo a Dios en el medio de esto. Jefté declara que Israel no ha pecado contra los amonitas aquí y apela a Dios como juez supremo, ¿verdad? Pero ante el rechazo de la diplomacia, Jefté pone el conflicto en manos de Dios aquí, reconociendo su soberanía y justicia antes de ir a la batalla, que es lo correcto hacer. Pero el rey de los amonitas aquí dice que rechaza la diplomacia de Jefté y se prepara para la guerra. Ahora, aquí comienza la lección para nosotros. Dice que mientras Jefté avanza hacia la batalla, trata de manipular a Dios. Wow. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de manipular a Dios? Señor, si tú hicieras esto por mí, yo hiciera esto. Señor, si tú me dieras esto, yo hiciera esto. Yo he oído historias por ahí de personas que le han pedido carros al Señor para ir a los templos y van a los templos 2, 3 meses y después se olvidan. Manipulación total. Aprendemos de esta historia de no manipular al Señor. ¿Sí? Aquí Él le da a Dios su palabra de que ofrecerá un sacrificio costoso si Dios se le da la victoria. Señor, si me da la victoria, yo te doy esto. Muy a menudo en el pueblo cristiano se oye eso. Eso es totalmente contra la voluntad de Dios. Aquí en Jueces 11, 30, 31 dice lo siguiente. Vamos a leer, hermana Carmen María, creo que lo tiene por ahí. Hermana Elena, por favor. Amén. Dice así, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Amén. Amén. Este es el voto de Jefté. Cualquiera, dice él, que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso, Señor, porque si tú me das la victoria, yo te voy a dar lo que tú quieras. Ay, nunca hablemos así. Nunca lo hagamos, hermanos y hermanas. Este versículo aquí captura el momento de máxima angustia en la trágica historia de Jefté. Dice, tras hacer un voto apresurado a Dios, prometiendo sacrificar al primero que saliera a recibirlo a cambio de la victoria. Y aquí dice la palabra, su única hija salió a su encuentro. Su única hija salió a su encuentro. Dice la palabra, al verla, Jefté rasgó sus vestiduras, lamentando el terrible precio que tenía que pagar. Dice que Dios permanece en silencio y las palabras de Jefté aquí terminan por perseguirlo. ¿Cuántas veces las palabras de nosotros mismos terminan por perseguirnos a nosotros? Por no quedarnos callados. ¿Sí? El único hijo de Jefté muere a causa de sus tontas palabras aquí, de su tonto voto. Porque fue el primero que salió a recibirlo, su hija. Él nunca esperaba que fuese su hija que saliera a recibirlo de la victoria. Pero el Señor estaba en silencio, esperando que su propia palabra lo castigaran. Hoy en día,
gran por ciento de las personas cristianas se condenan ellos mismos por sus propias palabras, porque no esperamos que el Señor actúe. Comenzamos a hablar cosas que no debemos hablar, y es mejor quedarse callado y orar. Y créanme que cuando lo hacemos, el Señor siempre tiene la respuesta correcta. Sí, así mismo. Vamos a leer Jueces 11:35. Hermana Wilma, si está por ahí. Sí, perdón. Amén. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: Ay, hija mía, me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Juré algo al Señor y no puedo retractarme. Amén. Ay, hija mía, en verdad me ha abatido. Dice, juré algo al Señor y no puedo retractarme. Wow. Porque abrió la boca, porque hizo voto, porque puso al Señor en una situación donde ninguno de nosotros como cristianos, está bien el mundo, que el mundo lo haga, pero usted como cristiano nunca debe poner al Señor donde lo puso Jefté. Nunca trate de manipular a Dios, porque un día es como 1000 años, dice el Señor, porque la tierra es el estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Ve qué tan grande es Dios frente a nosotros? Dice él que la tierra es el estrado de sus pies. Wow. Y tratamos de manipular a ese Dios poderoso, creador de todo lo que existe en este mundo. Aquí el acto final de Jefté como libertador es provocar una guerra civil con Efraín y matar a 42,000 de ellos. Ujú. Jueces 12:6. Vamos a leer Jueces 12:6. La hermana Evelyn lo tiene por ahí. Buenas noches. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se En- oye, no se está en- escuchando. Perdón. Ok. Entonces le decía, ahora pues di Chibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echábamos y le degollaban junto a los bardos del Jordán. Y murieron entonces de los Efraín 42,000. Amén. Amén. Cuando yo leí esto, yo me reí porque si usted es dominicano, en la República Dominicana hay algo similar a eso con los vecinos de la isla, ¿verdad? Donde se dice que si ese vecino no puede decir ciertas palabras correctamente, pues prácticamente se dice que no es dominicano, ¿verdad? Y la palabra mencionada es allí, creo que Perejil. perejil. Esas personas del otro lado de la isla no pueden pronunciar la palabra perejil correctamente. Y aquí es lo mismo porque detectaban quién no era de esa área porque no podían pronunciar esa palabra correctamente. Shibolet. Y ellos decían Sibolet. Y automáticamente dice que lo mataban y lo degollaban. Aquí los caladitas exponen a los fugitivos de su tribu, de Efraín, haciéndole pronunciar esa palabra, Shibolet. Dice que incapaces de pronunciar la sh, por su dialecto decían Sibolet, lo que lo delataba y al instante dice que provocaban su muerte inmediata. Y cuando Jefté muere, vemos otra ruptura en el patrón de Dios aquí. Vemos otra ruptura. No hay paz después de la liberación de Jefté. No hay paz.
Dice que Dios guarda silencio durante el gobierno de Jefté. Su pecado ha ido demasiado lejos. Su idolatría es demasiado profunda como para justificar otra palabra de Dios. He dejado a su pueblo, dice el Señor. He dejado a mi pueblo en manos de dioses y líderes que han elegido para sí mismos. Y la necia palabrería del líder de Israel es un juicio apropiado para el pueblo cuyas palabras dirigidas a Dios han sido falsas y manipuladoras. ¿Sí? Hermanos, hoy también nosotros podemos sentir el silencio de Dios de vez en cuando no estamos acorde a su palabra. Usted también puede sentir el silencio de Dios. Es posible que incluso haya hecho una oración como la de Jefté, algo así como: Dios, si me ayudaras, haré lo que quieras. Pero hermanos y hermanas, no tenemos que manipular a Dios de esa manera. Jesús no necesita palabras hipócritas ni promesas rápidas para fallar a tu favor. No necesita. Como Él nos dice él mismo en Mateo 6:7 aquí. Vamos a leer Mateo 6:7 a ver qué nos dice el Señor Jesucristo con referencia a eso. La hermana Wendy lo puede leer. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios orando al Padre y al Espíritu Santo. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Wow. Amén. Yo creo que ese versículo debe estar en los templos, porque lamentablemente hoy en los templos hemos tomado día de oración, y lo primero que cogemos son megáfonos, cogemos una cámara del internet. Y aquí el Señor nos lo dice a nosotros, y nos lo está diciendo a nosotros, no a solo judíos, a los gentiles, a nosotros. No es con palabrería, no es. Bíblicamente Jesús enseña que la oración es una relación íntima y sincera con Dios, no una fórmula mágica, no de repetir cosas, no. Cuando usted ora de su corazón en la intimidad con Dios, el Padre lo escucha. Advierte contra repetir frases vacías aquí, repetir oraciones larguísimas de forma mecánica. No, usted habla con el Padre, lo que le salga de su corazón. Así como oraba Juan en aquella iglesia que le dio una lección a aquel pastor, que solo oraba por 30 segundos. Señor, gracias por ser mi amigo. Gracias por salvarme. Gracias, Señor. Y se iba porque la decía de su corazón. Sí. Dado que Dios, hermanos, un Padre celestial que conoce nuestras necesidades antes de que nosotros la pidamos, ya Él la sabe. Y lo que Él valora en nosotros es la autenticidad del corazón, no la cantidad de palabras. Recordemos esos. Cuando usted lo llamen a orar, no diga yo no sé orar. Porque si usted dice yo no sé orar, usted está diciendo yo no sé hablar con Dios. Y con Dios se habla como usted habla conmigo o con su familia o con quien usted tenga al lado. Con palabras del corazón, no con palabrería, como lo dice el Señor aquí. Y no lo dice a nosotros, vuelvo y repito, a los gentiles. Porque nosotros los gentiles somos los que usamos esas palabrerías. Por lo menos el pueblo judío va directamente a las escrituras. Todo lo que necesita, hermano, es que confíe en que Jesús es el último juez, nuestro juez, y hablar con él del corazón y que confiese honestamente que te ha equivocado. Vamos a leer Lucas 18, 13 y 14. Amén. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Amén. Wow. Tremendo ejemplo nos pone nuestro Señor Jesucristo ahí. Aquí Jesús contrasta la humildad de un publicano con la soberbia de un fariseo. El cobrador de impuestos dice, reconoció su pecado aquí y pidió misericordia, marchándose perdonando, mientras que el fariseo confió en sus propias obras. Aquí la enseñanza central, hermanos y hermanas, es que Dios justifica a quien se humilla y rechaza a quien se cree superior. Si quieres escapar del silencio de Dios, escúchame, debe confiar en el silencio que Jesús experimentó. Debe de confiar en el silencio que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo silencio para nuestro Señor Jesucristo ahí de parte del Padre, ¿verdad que sí? Lo hubo. Debemos nosotros de experimentar ese silencio. Mateo 27:46. Hermana Elena, por favor. Amén. Acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elid, Elid, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mismo clamó al Señor, Señor. Entonces, si el Señor desamparó por un momento a su propio Hijo, su esencia, ¿no cree que lo va a hacer por nosotros? Hermano, pongámonos a pensar un rato con nuestras palabrerías y nuestras cosas. Démosle a Dios el lugar que Él merece siempre. Démosle a Dios la reverencia que Él merece siempre, hermanos y hermanas. Y así no fallaremos. El silencio de Dios hacia nuestro Señor Jesucristo fue una señal de que había asumido la hipocresía y las palabras manipuladoras que tan fácilmente nosotros pronunciamos. Por eso cuando confiamos en Jesús, el silencio de Dios termina. Cuando confiamos en Él, el silencio de Dios termina, en lugar de quedarnos atrapados por lo que decimos. Las últimas palabras aquí de Jesús nos liberan de las consecuencias de nuestras palabras, hermanos. Por tal razón es porque decimos que Él es el mejor juez, el último juez, el juez perfecto. Nuestro pecado ha terminado. Jesús ahora dice una palabra mejor que la del derramamiento de sangre de Jefté. Somos hijos e hijas a quienes no abandonará ni matará. Hebreos 12:23. Hermana Nicole. Amén, aquí estoy. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Palabra de Dios. Amén. 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 Yo le voy a dar una tarea a ustedes para esta semana. Hebreos 12:23. Escríbanlo. Léanlo todos los días por una semana. Léanlo todos los días por unas semanas. Mirad, dice, que no desechéis al que habla. Wow. Uf. Esto merece una corta explicación aquí, porque esto es profundo. Hebreos 12:23. Esa es su tarea de esta semana. Léanlo todos los días, aunque sea una vez. Esto contrasta el antiguo pacto, temor y separación en el monte Sinaí, con el nuevo pacto. Y esto enseña a los creyentes aquí que tenemos acceso directo y celestial al Dios justo, junto con toda la familia de la fe, gracias a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Aquí la palabra de Dios habla
hecha carne, habla de silencio que nuestro pecado merece y nos dice que en cambio somos justos, puros y santos, amados, y que nada volverá a silenciar el amor de Dios hacia nosotros, como leímos la semana pasada en Romanos 8:36. Nada ni nadie nos separará de lo que es el amor de Cristo. Grabémonos ese versículo. Léanlos todos los días por una semana para que se lo graben, para que vean lo poderoso que es ese versículo. Nada ni nadie nos vas a poder separar lo que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, la última lectura de esta lección, 5:21, la hermana Yadira. Amén, amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Wow. La única vez en la Biblia que yo veo que la justicia divina no trabajó como está supuesta a trabajar. No trabajó con nuestro Señor Jesucristo. No. Dios cargó nuestros pecados sobre Jesús en la cruz, aunque nunca pecó, para que nosotros los creyentes recibiésemos la justicia de Dios. Sí. Es el llamado glorioso intercambio, un cambio legal y espiritual, hermanos y hermanas, donde el inocente, nuestro Señor Jesucristo, paga por el culpable, nosotros los humanos. Aquí aprendemos varias cosas de la historia de Jefté. Primero, que Dios puede usarnos sin importar nuestro pasado. No podemos cambiar de dónde vinimos, hermanos, pero sí, el Señor puede. Si tus pecados fuesen como el carmesí, dice el Señor, vendrán a ser como blanca lana. No importa dónde tú vienes, de dónde tú estás y para dónde tú vas. No te dejes manipular por nadie por lo que tú eras, así como fue Gedeón, porque el Señor no habla en pasado, habla en lo que va a hacer contigo, en lo que está haciendo hoy. Dios puede obrar grandemente en nosotros a pesar de nuestra historia. Y segundo, que no debemos hacer promesas apresuradas a Dios. Nunca hagan voto apresurado. En el caso de Jefté, una decisión imprudente le costó su hija. Y tercero, que incluso cuando hacemos lo correcto, podemos enfrentar oposición o dificultades. Cuando hacemos lo correcto, escúchenme bien, podemos enfrentar oposición y dificultades. Jefté fue usado por el Espíritu de Dios para libertar a Galaad, pero aún así fue atacado por sus propios compatriotas en Efraín. Aquí el propósito, hermanos y hermanas, de este libro es demostrar que la desobediencia trae consecuencias, pero la felicidad, la fidelidad de Dios perdura ofreciendo misericordia al arrepentirse. Tengamos eso presente siempre. La desobediencia trae consecuencias, mas la fidelidad de Dios perdura ofreciéndonos salvación y misericordia. Señor, gracias una vez más. He traído palabra. Ruego a usted, mi Salvador, Señor, por cada uno de ustedes que ha escuchado esta palabra, esta sagrada palabra, para que hoy acepte a nuestro Señor Jesucristo como su último juez, su Salvador. Tomemos esta palabra y llevémoslos a otro, porque así como muchos se quedarán, tendrán uso de esta palabra en aquel tiempo. Dios le bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Sé que nos pasamos un poquito, pero el tiempo de Dios es perfecto. Pero en el Señor, que los ángeles le acompañen y le instruyan en estos próximos días, esta semana, y hasta la próxima. Gracias una vez más. Amén.